Bienvenidos amigos y amigas a nuestro canal de YouTube. Ya sabéis que en este espacio tenemos la oportunidad de conocer a diferentes líderes, jóvenes, pastores que están sirviendo en nuestras iglesias bautistas de Madrid o incluso de España. En esta ocasión tenemos a los pastores de la Iglesia Bautista de La Palma. Ya sabéis todo lo que está pasando en La Palma, así que seguramente será una entrevista muy interesante para todos nosotros. Ellos son Pedro Ángel y Dorle. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Estamos bien, dentro de lo que cabe, pero bien, gracias a Dios. Bueno, antes de hablar de temas de actualidad que seguramente serán de mucho interés, quisiéramos también conoceros un poquito, ¿no? Saber de dónde venís, qué habéis estudiado, en qué lugares habéis estado. Pero antes de todo eso, quizás sería bueno empezar por el principio, ¿no? Y que nos contéis un poco en qué momento de vuestra vida juvenil habéis conocido al Señor y cómo fue ese proceso. Me gustaría que primero nos lo pueda contar Pedro. Yo vengo de una familia católica, no practicante en su tiempo, y cuando tenía unos 5 años mi familia emigró a Alemania. Mucho más tarde entendí, porque mis padres me lo contaron, que de niños, o sea, antes de los 5 años, mi tío, que había sido bautista y también adventista en su última fase, nos había llevado a la escuela dominical o del sábado, la escuela del sábado, y ahí creo en ese tiempo ya se sembró una semilla que, bueno, más tarde, más adelante, pues supe que tuvo su efecto. Pero yo me convertí cuando tenía 15 años, 14, 15 años, en una campaña que hicieron los jóvenes de una iglesia en Alemania, una iglesia luterana, pero evangélica, y iban por las calles invitando a los jóvenes a una actividad que iban a proyectar una película, que era, pues en aquella época era una película acerca de LSD, una droga alucinógena, que era muy popular en aquel entonces, pero también muy fatal porque muchos murieron en el consumo de esas drogas. Y nosotros éramos unos pocos jóvenes que éramos rebeldes y nos dejamos invitar, pero no por curiosidad ni tampoco por interés en las cosas espirituales, sino porque queríamos molestar. Y así fuimos a esa actividad, esa proyección de una película, en realidad a molestar. Hicimos todo lo que nos pidieron que no hicieran. Entonces, si decían que no fumáramos, fumamos. Si nos dijeron que no bebiéramos bebidas alcohólicas, salimos a comprar para molestar. Después alguien entró en los baños, sacó los rollos de papel higiénico y los lanzamos de una esquina a la otra del local. Pero estos jóvenes, que eran pues de la misma edad que nosotros, no se dejaron irritar por nuestros altercados. Seguían hablando y testificando y aguantando lo que nosotros les estábamos exigiendo. Y eso me llamó la atención porque pensaba algo más profundo tienen que tener, algo intenso tienen que saber, que aguanten todo este chaparrón de parte nuestra. Y así me quedé curioso, ahora sí curioso, de qué es lo que creían. Y cuando empezaron a hablar de su relación personal con Jesús, eso me llamó la atención, porque yo había escuchado acerca de Jesús, bueno, lo que se escucha acerca de Navidad, de Semana Santa, y ahí se acabó la historia. Pero ellos hablaban acerca de Jesús como de alguien que vivían día a día. Y eso me hizo muy curioso. Y entonces, pues ya, a los 3 días, después de esa primera proyección, yo ya estaba al frente dando testimonio de que había creído, y mis amigos, mis compañeros que habían venido también a molestar al principio, llamándome Judas y traidor y todo eso, pero yo decía, recuerdo porque el pastor que dirigía esa campaña hizo un diario, lo anotó todo así, y yo dije que lo que yo sabía, que ahora yo al creer en Jesús iría al cielo, pero ellos irían al infierno. Eso era la doctrina más básica y fundamental que entendí en ese primer testimonio. Dorle, cuéntanos cómo fue tu caso, cómo conociste al Señor. Bueno, yo crecí en una familia
creyentes. Mi papá había sido católico, pero leyendo la Biblia se dio cuenta que algo no cuadraba y salió de la Iglesia Católica y empezó a reunirse en la Iglesia Luterana, supongo. Después conoció a mi madre, que ya desde hace generaciones pertenecía a la Iglesia Protestante Luterana. Se casaron y desde bebé pues me llevaron a la Iglesia Luterana. Me bautizaron de bebé, hice la confirmación a los 14, casi 15 años y en esa época yo sabía que quería seguir a Cristo, pero no había tenido ese encuentro personal con Cristo todavía. Eso fue a los 17 años, en unas vacaciones en Austria, que con la Biblia en la mano me aparté de la familia y hice como no debería hacer, como yo aconsejaría a no hacerlo, o por lo menos no de costumbre, abrir la Biblia y poner el dedo donde caiga y decir: Dios, si tú realmente existes, como dicen mis padres, como dice el pastor, muéstramelo. Y entonces abrí en Juan 8, al quien el Hijo libertare, este será realmente libre. Y esa frase, pues, me impactó de tal manera que yo dije: esto es Dios que me habla. Esto es Dios que me habla a mí, personalmente. Y ahí a los 17 años empecé una vida con sus altos y bajos, siguiendo al Señor, y hasta aquí estoy, gracias a Dios, y pude crecer en la fe y gracias a su misericordia aquí estamos. Sí, los dos. Qué bueno. Pedro, cuéntanos cómo fue ese proceso de conocer a Dorle, casaros, empezar a tener inquietudes por el ministerio pastoral, misionero. ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, antes de eso yo tenía una profesión normal. Antes de ir incluso al seminario y antes de conocer a Dorle, pues claro, tengo que anteponer lo del seminario porque había sido marroquinero, eso es el que produce pues carteras, bolsos, en una empresa, tenía un trabajo muy bueno y creo que para aquel entonces también era bien pagado. Pero un día en nuestra iglesia vinieron un grupo del seminario que estaban haciendo pues publicidad por el seminario, pero también una campaña evangelística, y entonces uno de los estudiantes, de los seminaristas, me dijo: ¿y por qué no vienes tú al seminario? Llévate estos folletos de información. Me los llevé a casa, pero yo no sentía ese, vamos a decir, el interés. Bueno, está bien que otros estudien, pero yo tenía mi futuro ya planificado, organizado, y no pensaba irme a un seminario ni mucho menos. Y cuando llego a casa y dejo los folletos informativos en un mueble, y mi padre lo vio, mis padres no eran creyentes en ese momento, me dice: ¿acaso quieres ir tú ahí? Y en ese momento fue como que Dios me estaba diciendo sí. Y yo dije en ese instante, pues sí, ¿por qué no? Sí, quiero ir ahí. Y eso fue la primera. Entonces fue un proceso también que en ese momento yo tenía pocos años, tenía 17 años y no podía matricularme porque tenía que tener 18 para hacerlo. Entonces pasó año y medio hasta que pude matricularme definitivamente, porque también el seminario tenía que hacer responder si yo reunía las condiciones. Y entonces sí, me aceptaron. Fue el seminario que es el correspondiente aquí en España, sería el IPSTE, de la misma organización. Estudié 4 años allí, era soltero, no tenía pareja, no tenía novia, amigos sí, pero novia no. Y en ese tiempo, claro, con 20 años uno se enamora fácilmente y piensa en hacer su familia. Y ahí hubo varias relaciones, pero no fueron lo que Dios quería. Cuando terminé el seminario, el primer trabajo que me contrataron es una organización cristiana conocida mundialmente, es el YMCA, YMCA,
que es la Asociación de Jóvenes Cristianos Internacional. En Alemania es una organización que, al menos en la zona donde yo estaba, era cristiana, tiene énfasis cristiano, evangelístico, y yo empecé mi trabajo en agosto del año 1980. Y mi primer campamento, por así decirlo, fue organizar un campamento, un retiro para jóvenes para Nochevieja. Entonces, ese retiro se organizó fuera de la ciudad, en Colonia, a unos 50 kilómetros de Colonia, y ahí pues se apuntaron, no sé si eran 40 jóvenes y jóvenes, y entre ellas estaba Dorle, y me interesó, porque me fijé en ella, una mujer guapa, atractiva, además dinámica, muy alegre y muy, sí, de mucho contacto, muy social, y bueno, así nos conocimos, nos vimos por primera vez, y en ese mismo campamento pues le pregunté si ella podía imaginarse salir conmigo directamente. Y claro, y ya le dije, claro, que si es para salir, no es solamente salir, sino el proyecto es casarse. Y le dije, y si se casa conmigo, vamos a ser posiblemente misioneros. O sea, le dije eso en una noche, para que lo tuviera claro. Sin engaños, sin secretos. Y Dorle, ¿cómo es tu versión respecto a esta propuesta? Hasta me salen las lágrimas. Yo tenía 18 años. Mi padre dice, ¿por qué no vas a ese campamento? Y yo antes sí había visto a Pedro en un encuentro, creo que fue en otoño, donde tocaba la guitarra, y digo, qué guay. También una evangelización, no sé si, bueno, con un evangelista conocido de Alemania, y ahí con mi amiga nos fijamos en Pedro. Y cuando mi madre nos lleva a la estación de guagua, donde era un punto de encuentro para salir a esa... De guagua, de autobuses. De autobús, perdón. Para salir al campamento para fin de año, y yo había contado a mi madre de que me iba a buscar un novio ahí. Entonces mi madre dijo, ¿qué? ¿Ya habéis elegido a alguien de ese grupo del campamento? Y nosotras, mi amiga y yo, decimos, nos hemos fijado en los líderes. Y curiosamente, pues ahí sí, jugando con la nieve, había muchísima nieve en ese fin de año, pues lanzando bolas de nieve y provocándole a Pedro, jugando más bien. Pues en una ocasión le rompí las gafas, o bueno, de las bolas de nieve se cayó la gafa, y él dijo, quietos, nadie se mueva. Y yo ahí corriendo y seguramente aplastando las gafas, dije, ¿dónde? No me pudo ver, digo, y por eso poco después me preguntó, ¿quieres salir conmigo? ¿Te puedes imaginar salir conmigo? Y yo dije, la verdad que yo a los 18 años era muy infantil, y yo quería jugar, más bien, quería su atención, sí, pero salir con él, que me pareció medio viejo. Sí. Tenía 25 años. 24. Recién. Y cuando él me pregunta eso, pues me asusté un montón y dije, pues no te amo, me interesas, pero ni siquiera estoy enamorada de ti. Vaya, de lo que me entero ahora. No, te lo digo. Pero sí, tenemos la fecha en nuestros anillos del 2 de enero del 81, que fue cuando empezamos un camino juntos, y por la gracia de Dios, por su misericordia, estamos hasta hoy. Estamos juntos y mejor que nunca. Gracias a Dios. Pues ya sabéis, jóvenes, si os gusta alguna chica o algún chico en el campamento, quitarles las gafas o rompérselas con algo. Y así quizá... Por cierto, mi amiga, perdón que te interrumpa, mi amiga, que al principio las dos nos habíamos fijado en Pedro, ella hoy en día está casada con el otro líder de aquí del campamento.
Se Pues, cumplieron. pues jóvenes, también ya sabéis que si podéis fijaros en los monitores, en los líderes, mucho mejor. Así es. Bueno, ¿y cómo fue entonces ya después de todo esto, ¿no? De conoceros, de casaros, cómo se produjo, ¿no? Esa experiencia de empezar a visitar iglesias, estar en algún sitio y luego quizá en otro, ¿no? Sobre todo como misioneros, pues habéis sido apoyados, pero también entiendo, ¿no? Que eso habrá sido un proceso largo y a grandes rasgos estaría genial que lo podáis comentar. Pedro, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, en realidad el que esté de obrero en España es por la culpa de un pastor de la iglesia de la congregación hispana, Natanael. Él me dijo que yo le era una piedra en el zapato espiritual, porque ¿cómo podía yo, un hombre joven español, con raíces españolas, malgastar mi fuerza, mi capacidad en Alemania, que hay abundancia de obreros, de ministerios entre los alemanes y los jóvenes, mientras que en España hay tanta necesidad de obreros y pocas posibilidades? Eso fue el primer impulso. Aunque ya durante el seminario, uno de mis profesores eh, me, había, me había asesorado también cuando se trataba del trabajo final de curso, que por qué no hiciera un estudio acerca de Pablo si al fin fue o no a España. Fue algo interesante, pero a mí España en ese sentido me interesaba porque es la patria en donde nací, el lugar donde me crié pocos años, donde estaba mi familia, donde me gustaba hacer las vacaciones, pero no me interesaba como un lugar de ministerio. Y entonces no opté por ese tema de fin de curso, de estudio, de carrera, sino opté por otro tema. Sin embargo, pues eso me persiguió porque yo realmente pues no me congregaba en iglesias hispanas en Alemania, sino cuando empezó esto. Después yo creo que teníamos ya varios años casados, empezamos a congregarnos tener una célula con hispanos en Colonia, que se hacía a veces en nuestra casa, otras veces en casa de otros amigos y hermanos. ¿En qué provincia? En Colonia, es en Renania del Norte-Westfalia. Es el lugar, la comunidad más poblada de Alemania. Entonces, en Colonia, que hay cerca de 1 millón de habitantes, y mi trabajo en esa zona no era en una parroquia, en una iglesia en sí, sino era regional y abarcaba Colonia, Bonn y el entorno, Leverkusen, que son las ciudades quizá más conocidas, que era una zona muy amplia y yo era responsable de ciertos ministerios en esa zona. Entre otros, pues también el trabajo juvenil de adolescentes y musical. Yo trabajaba en ese ministerio. Y durante ese tiempo pues nos congregábamos en la iglesia de habla hispana en Duisburg, en la cuenca del Ruhr, también ahora mismo está ahí José Manuel Martínez, sí, que también ha sido pastor en Alicante, en la iglesia bautista de Alicante, y él está atendiendo ahora mismo. Pues el que fue pastor de la iglesia de General Lacy, Félix González, perdón, es González, no Martínez, Félix González fue el que nos bautizó, porque nosotros sí nos habíamos convertido, pero no habíamos, estábamos trabajando dentro del ámbito de la iglesia luterana y no era muy comprensible el tema de bautizarse, de rebautizarse. Entonces, por amor a la gente y a nuestro trabajo ahí, yo lo pospuse, aunque siempre tenía el deseo de hacerlo. Y cuando ya teníamos en visión de ir a España, nos bautizamos y Félix González fue el que nos bautizó. Y ya preparándonos para un ministerio en España sin saber dónde. Durante mi tiempo de trabajador juvenil habíamos realizado varios campamentos. Uno fue en Mongó, en Denia, y otros muchos en Castelldefels, en el IPSTE, porque habían ciertos lazos con el IPSTE.
Y siempre hemos tenido contacto con alguna iglesia que visitábamos los jóvenes en el campamento. Yo les animaba y les obligaba, porque yo organizaba el programa, a ir a la iglesia de la Fieide en Sitges, y ahí pues aportábamos alguna canción, algún testimonio, alguna actividad con los jóvenes allí. Y bueno, eso fue el primer contacto que tuve con iglesias directamente en España. Y cuando ya se vislumbraba, después de 10 años de trabajar en el CVJM, entonces quisimos establecer un contacto con una iglesia local, y es donde también me presenté, porque cuando dejé de trabajar con los jóvenes, mi contrato se empezó con la misión alemana, que pues, nos enviaría a España. Y el concepto de esta misión es de trabajar partiendo de los misioneros, no partiendo de un campo de misiones, sino el misionero tiene llamado para ir a un lugar y nosotros pues le preparamos, le buscamos los nexos para trabajar. Y nuestro nexo pues había sido la FIEIDE en ese momento, pero ahí tardó 2 años y no surgió ningún ministerio en concreto, siempre se hablaba de algo. Y en un retiro de pastores que asistí a Mongó, a Denia, de la UEB, entonces ahí que podían participar pues, pastores de otras denominaciones también. Y ahí tuve contacto con el que fue el director del Ministerio de Interior, de Misiones en España, Pepe Carnet, y él me invitó a trabajar de pastor en Granada. Y eso fue como entré también en la web. Me introduje o me interesé en la Unión Bautista, y ahí pues empecé el ministerio en España. Estuvimos 3 años allí hasta que pues terminó nuestro periodo de valoración y optamos por no seguir en Granada, y entonces se inició un llamado, una invitación sin compromiso para hacer una suplencia aquí en La Palma. Estuviéramos unas semanas, y estuvimos aquí 3 semanas, creo. Y bueno, lo entendimos así, es una suplencia y además nos pagan el vuelo y qué bien, estamos aquí en una isla con la familia, ya teníamos 2 hijos, ya estábamos completos en ese año, y la iglesia, por mi sorpresa, pues nos consideró como pastores para la iglesia y nos invitó a venir. Eso no lo teníamos muy claro, así que dijimos, nos lo pensamos, como diciendo, bueno, buscad otro porque nosotros no vamos a venir. Pero Dios habla de esa manera muchas veces, que cierra puertas y la única que está abierta es a la fuerza. Pues ahí tienes, es la que está abierta, no te niegues porque yo quiero que estés ahí. Y en realidad pues se ha confirmado a pesar de los vaivenes, que es el lugar donde Dios nos ha querido tener durante 27 años, porque ahora, la semana que viene, cumplimos 27 años en La Palma. Adorle, ¿cómo fue el proceso, ¿no?, esos primeros años de adaptación a la isla de La Palma? Bueno, antes de llegar a La Palma, quería añadir algo más. Desde mi punto de vista, nuestra hija Débora tenía como medio año y me fui a Inglaterra con una amiga a visitar a mi prima que vivía y trabajaba en Inglaterra. Y estuvimos en una iglesia de Oxford, donde el famoso C.S. Lewis ha estado mucho tiempo. Hemos caminado por esas calles. Y en esta iglesia en Oxford, creo, si no me equivoco, escuché la voz de Dios, porque yo le dije, Pedro me ha dicho que nos vamos a España y tiene un llamado tuyo, Dios, pero yo también quisiera tener un llamado. Hombre, yo le sigo por ser su esposa, pero me gustaría, Dios, que tú me lo dijeras a mí también. Entonces escuché, eso fue antes de ese viaje, y en ese culto en la iglesia escuché de repente a mi derecha una voz en inglés diciendo, Dorle, vayan a España, no tengas miedo, voy a cuidar de ustedes. Y yo me giré porque digo, ¿quién me está hablando? Era una voz así como
muy audible, no sé, en mi cabeza, pero para mí, como si hubiera estado alguien a mi derecha. Y eso para mí fue como el último sello de aprobación, pues sí, vamos a España. Y esto era para mí muy importante, sobre todo en tiempos de crisis, porque yo creo que, en primer lugar, uno necesita apoyarse en un llamado. Porque cuánta gente nos ha preguntado, ¿por qué habéis ido a La Palma? Qué bonito, yo también quiero ser misionero en La Palma. Hasta nos hicieron entrevistas en una radio cristiana en Alemania con ese título, ser misionero donde otros hacen vacaciones. En Canarias, bajo palmeras y en la playa. Pues no es así, es al contrario. Y yo creo que La Palma dicen que es dura, pero hay muchos sitios que también son duros. Y da igual si son duros o blandos, tienes que estar ahí. Yo por lo menos quiero estar ahí, donde Dios me llame, donde yo sepa en tiempos buenos y sobre todo en tiempos malos, aquí Dios me ha llamado. Y de aquí no me muevo hasta que Dios me llame a otro sitio, claramente. Y han sido años duros, sobre todo con la congregación alemana. Aquí hay un porcentaje, no sé si más o menos son un 10% de extranjeros, muchos alemanes en la isla, con los que he chocado yo, siendo alemana. Como somos una iglesia de muchas culturas, de muchos países, de muchos trasfondos, y pues ha chocado las esperanzas, las expectativas, un culto tiene que ser así, la esposa del pastor tiene que hacer así, tiene que pensar así, tiene que vestirse así, tiene que educar a sus hijos así. Pues ha sido un tiempo difícil, al principio sobre todo, pero ya con los años el Señor nos ha mostrado, nos ha hecho más maduros, hemos aprendido un montón gracias a esos conflictos. Yo creo que si Dios no hubiera permitido conflictos y roces, no seríamos los mismos hoy, tal como somos. Y doy gracias a Dios por esas personas que me han sido otra piedra en el zapato. Gracias a Dios por eso. Uh-huh. También hay que tener en cuenta, ¿no?, que la isla de La Palma, pese a ser un sitio turístico pequeño, en vuestro caso, ¿no?, estáis en una iglesia, pero verdaderamente la iglesia está repartida en 3 puntos. Y entre la carretera y las cosas que va surgiendo en el día a día en la labor de un pastor, pues seguramente también habrá sido momentos de dificultad para vosotros, ¿no? Estar yendo a Tijarafe, luego a Santa Cruz, luego a Los Llanos. Y eso también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? A veces cuando escuchamos, ¿no?, los pastores de La Palma, pensamos que es solo un local, un sitio, un número determinado de personas en ese local, y no es vuestra situación. De hecho, es algo atípico. En otras iglesias bautistas de la Unión no se suele presentar este perfil, ¿verdad? No, en realidad, bueno, la expectación es de que algún día pues los 3 lugares sean tan estables y autosuficientes que se independicen, y algunos pues podrían hacerlo ya, pero hay que sumar incluso 2 puntos de misión donde estamos realizando también reuniones, en Punta Gorda y en Barlovento. Y lo que puede venir El Paso, también otro municipio importante. O sea, que hay proyección en esta iglesia y puntos de misión y trabajo, y no es solamente eso. Lo dificulta porque hay que pensar por triple, al menos en lo que se refiere a los cultos y las reuniones, porque son 3 lugares de culto que tenemos y que requieren atención. También la parroquia, por así decirlo, germanoparlante, que también requiere su atención. Y normalmente antes del COVID teníamos estudio bíblico semanal y el culto semanal. Ahora mismo, por las restricciones y el aforo limitado, que en Canarias pues todavía estamos en limitaciones, los cultos pues alemanes los estamos teniendo cada 15 días. Porque anteriormente se traducía el mensaje en el culto de los llanos al alemán, y eso pues también dificultaba un poco los cultos, porque se alargaban o el predicador tenía que comprimir el mensaje mucho para que no durase 2 o 3 horas el culto.
Sí, y también hay que añadir esto que me has hecho recordar, ¿verdad? Que hay iglesias que por pues, temas de aforo y diferentes circunstancias personales, pues deben celebrar dos cultos en un mismo domingo. Pero es que vosotros celebráis tres cultos, dos Sí, cultos por la mañana y un culto por la tarde. sí. Eso también fue algo que me llamó mucho la atención y sí, recuerdo también como en las tardes, en determinadas ocasiones, pues traducíais el mensaje al alemán. De hecho, lo hacía principalmente, bueno, Dorle, pero también Pedro, porque tú también sabes alemán. Sí. Ujú. Bueno, vamos ya a centrarnos un poco en el tema del volcán y vamos a hacer memoria. No sé si os acordáis qué es lo que estabais haciendo, cómo fue ese momento en el que de repente el volcán empezó. Pedro, ¿cómo fue en tu caso? Bueno, estaba preparando el culto de la tarde porque habíamos llegado, yo creo que de Santa Cruz, estaba en casa y de repente, bueno, suena el teléfono porque temblores durante la semana anterior pues había habido bastantes, creo que eran 300 o tropecientos, muchos temblores que habían sido hasta tres con algo, rozando los cuatro también de la escala Richter. Y por la tarde, pues a las 3:20 me llama Josué, que estaba haciendo aquí una suplencia por nuestra estancia en Alemania, y seminarista, Josué Santana, y me llama que Pedro, ha reventado. Estaba muy nervioso y yo me asomé, fui a ver por el tejado, subí al tejado, a la terraza y es cierto, sí, veía una columna de humo que estaba saliendo. Eh, Pensaba que, bueno, no ha sido un reventón. Pues estaba saliendo se escuchaba un rumor, se Mm. escuchaba un rugir suave, de lejos, y el humo ahí no parecía gran cosa. No era Pompeya, ¿no? No, no era Pompeya, no reventó el Vesubio, no. Fue algo muy, muy suave y realmente, pues aún con todo el daño que ha hecho, es un volcán, entre comillas, benigno o suave, no violento como el Krakatoa que reventó y hizo desaparecer mitad de la isla, ¿no? Y no, esto fue algo que bueno, estaba preparando el culto y entonces empezamos a pensar, ¿qué hacemos? ¿Vamos al culto? ¿Lo hacemos? ¿Lo suspendemos? ¿La gente va a estar interesada? ¿Estará con miedo? ¿Estará haciendo maletas? Pero entonces optamos por tener el culto porque no es que no era nada, bueno, era algo inusual, pero queríamos seguir con el culto. Además, también más ahora, estar juntos como iglesia y tener comunión y buscar al Señor. O sea, por eso tuvimos el culto también el día 19 de septiembre a las 6 de la tarde. Y Dorle, en tu caso, yo me acuerdo que cuando estuve con vosotros ya hace un tiempo, en verano, que ibas todas las semanas al hospital a visitar a hermanos de la iglesia o a conocidos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue ese proceso, ¿no? Cuando ya empezó el volcán, esos primeros días, donde seguramente pues muchas personas se verían afectadas, caerían quizá, ¿no? En crisis de ansiedad, de pánico, ¿no? No sé si has continuado con esa labor en el hospital también durante este tiempo y nos puedas contar algo. Pues sí, ese domingo yo estuve predicando en Tijarafe acerca de Mene, Mene, Tekel, Upharsin, y diciendo que probablemente en estas semanas o próximos meses va a eruptar el volcán. Y fíjate, y justo después del culto fuimos a visitar en Tijarafe una señora alemana que estaba en sus últimos momentos en la tierra y ahí bromeando todavía la señora y tenía muy buen aspecto. Yo digo, tan pronto no va a morir, pero sí, creo que una semana después Sí. o 2 semanas después sí falleció. Sí. Pero ella decía ahí, pues, bueno, si ahora explota el volcán, en esta lava que corre por ahí me llevará al cielo, Sí. bromeando así. Y cuando salimos de aquella casa,
hacia los llanos. Ahí tienes que bajar al valle. Sí, Y desde el monte de Tijarafe, ¿te acuerdas del punto del Time, del mirador? Ya veíamos el volcán. Ya había eruptado, ya salió una columna de humo y bueno, ya empezó todo el proceso. Y en cuanto al hospital, desde que empezó el COVID, yo he estado muy limitada, muy limitada. Hasta al principio los mismos jefes de planta me dijeron, Dorle, no te queremos ver aquí, para protegerte. Y claro, sabían que no solamente voy a visitar a hermanos y a conocidos, sino como capellana evangélica del Hospital General de La Palma, yo preguntaba siempre, mayormente por los extranjeros, ingleses, holandeses, suizos, alemanes, donde yo podía traducir también. Y claro, como que no, como no, también visité a muchos españoles y estoy visitando. Pero desde el COVID sí, hemos reducido bastante el tiempo de visitación y prácticamente mi labor en el hospital ha cambiado un poquito, y estoy haciendo lo que estudié en su día. Yo estudié trabajadora social, tengo el título de trabajadora social y estoy ayudando en domicilios. Últimamente tuvimos una paciente de paliativo en nuestra casa cuando el mismo día, domingo 19 de septiembre de 2021, recogí a una paciente, o recogimos, los dos fuimos a recoger una paciente paliativo que vivía más cerca del volcán y la llevamos a nuestra casa. Y 3 semanas estuvo con nosotros y entonces haciendo gestiones, una persona que necesita una silla de ruedas, haciendo papeleo para en un futuro la persona, el paciente pueda ingresar a un centro de mayores, o recibirá ayuda a domicilio de parte del ayuntamiento, cosas así. Y también cuando me llaman, a veces me llaman médicos, Dor, ¿le puedes venir a traducirme en urgencias o en tal sitio? Pues, o acompañar a pacientes a su cita médica en el hospital y traducir. Con esa labor sigo, aunque reducido en estos momentos. bueno, pues entiendo, ¿no?, que durante estos últimos días también habréis seguido esa línea, ¿no?, por un lado, ¿no?, tratar a las personas desde un punto de vista pastoral, pero también a aquellos que no son cristianos y que tienen necesidades, que son damnificados, pues de algún modo habéis estado pendientes, ¿no?, de qué podéis hacer como pastores, como iglesia. Lo bueno que tenéis también vosotros al saber alemán es que podéis traducir a aquellos que pues quizá no están un poco desorientados y con esta situación más aún, ¿no? No son sus países de origen, no es el idioma y qué bueno, ¿no?, que el Señor os esté usando al respecto. Es una posibilidad porque desde el principio la Iglesia, al principio éramos pocas personas de la Iglesia, pero hemos estado involucrados con servicios sociales como voluntarios en acompañar a los damnificados cuando venían al centro de reparto de alimentos, de ropa, de enseres. Y ahí la tarea del acompañante pues es eso, estar a su lado y darle oportunidad de que pues, se desahogue. Y hay muy buenas oportunidades de testificar, de indicar que el consuelo en estos momentos, por muy difícil que sea, es la fe en el Señor. Y estamos repartiendo un folleto que también Testimonio Cristiano a cada hogar nos ha facilitado. Empezar de nuevo, que se hizo en principio para el tema del COVID, cuando terminaba el COVID, y poder volver a empezar cuando se terminó el confinamiento, tal. Y ahora más que nunca, para los que han perdido todo, que hemos de decir que son más de 2.000 casas que se han destruido, están hablando ya de 900 hectáreas que la lava ha cubierto, para saber que La Palma tiene 700 kilómetros cuadrados de superficie y ya es más de una décima parte que está cubierta por la lava. Esta erupción es la más virulenta, más grave que ha tenido, porque las otras erupciones eran, vamos, en espacio menos volumen de lava y menos espacio cubierto por la lava y la ceniza.
Es decir, lo que antes al principio decían los vulcanólogos, que este volcán iba a ser menor que el Teneguía, primero el Teneguía tuvo 20 y tantos días de erupción, ya vamos, ayer se cumplieron 6 semanas, es decir, ya casi 2 meses, 1 mes y medio, y no está dando señales de no sabemos, también una cantidad tremenda ayer y el sábado de ceniza cubriendo toda la parte de la isla afectada, y es tremendo, es apocalíptico lo que vemos aquí. Parece el libro del Señor de los Anillos, la tierra moría de los poderes negativos. De verdad, todo está tan oscuro y tan cubierto que da miedo realmente. Estamos pues ayudando con lo que podemos y queremos ser apoyo para las personas que han perdido todo, sobre todo también aquellos quienes pues, en un futuro va a tardar mucho en restaurar, en recuperar una normalidad. Porque los puestos de trabajo se han perdido, no es que se haya roto una tubería, sino es que ya no existe. Hay un paisaje, un mundo completamente nuevo donde la lava ha destruido. Estaremos orando por vosotros, Pedro y Dorle. Sabemos que sois su punto de testimonio y, por supuesto, como en todas estas noticias que a veces pues, nos llegan, ¿no? En los primeros días, las primeras semanas, pues sí estamos pendientes, estamos orando, pero hay veces que se nos puede pasar, se nos puede olvidar. Y como hemos hablado en otros contextos, ¿no? Al final la situación crítica no solamente se da durante este tiempo en el que el volcán está activo, sino después, ¿no? En esos procesos de recuperación, de cultivos, de hogares y de tantas cosas que se han perdido. Afortunadamente, pues no ha habido vidas en ese sentido que se hayan dañado, ¿no? Que no hayan pues llegado a su fin, desgraciadamente, pero sí ha habido terrenos, trabajos y recursos que ojalá poco a poco tanto el gobierno como algunas iglesias pues, puedan ayudar para mejorar, ¿no? Me alegro de que el Ministerio del MOS, de nuestra unión, pues está con esa iniciativa de enviaros una ofrenda a vosotros para que podáis ayudar, ¿no? A esos damnificados. Y también, como hemos hablado antes, pronto os visitarán, ¿no? Varios oficiales de nuestra Unión Evangélica Bautista de España y ya nos contarán más acerca de cómo estáis y cómo está todo por ahí. Así es. Enviamos un saludo y muchas gracias por vuestro testimonio y que el Señor os bendiga, Pedro y Dorle. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Y bendiciones. Muchas gracias, queridos seguidores, por haber escuchado esta entrevista. Esperemos que os haya sido de bendición. Os rogamos que oréis por la Iglesia de La Palma y por todos los damnificados de la isla de La Palma y esperemos también, ¿no? Que surjan recursos y oportunidades para seguir ayudando a aquellos que están en situaciones complicadas debido a este volcán. Que el Señor os bendiga.